Buenos días, nos encontramos nuevamente para reavivarnos juntos con la palabra del Señor. Hoy, un nuevo día, una nueva oportunidad de comenzar y caminar con nuestro Salvador. Antes de nuestro estudio, le invito a que juntos empecemos en oración. Padre Celestial, cuán agradecidos estamos, Señor. Venimos a ti tal cual estamos, te damos la honra y la gloria. Y pedimos, Señor, nos dé sabiduría para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el capítulo anterior empieza hablando acerca de Saulo, que muy pronto lo mencionará con el nombre de Pablo y explicaremos algo muy importante. Pero luego termina hablándonos del apóstol Pedro. Es necesario saber que Pedro era un convencido que el evangelio era solamente para los judíos. Por eso la importancia del capítulo de hoy. Asimismo, desde hoy empezaremos a poner el texto tal como lo poníamos antes de haber estado enfermos. Empecemos nuestro estudio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de habérselo contado todo. Aquí encontramos a Cornelio, un centurión romano. La historia dice que ellos estaban al frente de una tropa de más o menos 80 hombres. Él creía en el Señor, y como a la hora novena, 3 de la tarde de ese día, un ángel se le presenta y habla con él. Le da una orden. La Biblia de Andrews nos dice al respecto: los rollos del Mar Muerto indican que una creencia común entre algunos judíos fieles era que los ángeles no ministraban a los gentiles. Por tanto, es significativo que el ángel esté dispuesto a ir a Cornelio y dirigirle la palabra. Así Cornelio, después de ver al ángel, envía a algunos de sus hombres en busca de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta, sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto ocurrió 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Sabemos que la palabra de Dios nos da consejos acerca de la salud. Para aquel que desea comer carne, en Levítico capítulo 11 se limita a cuáles carnes son convenientes e inconvenientes. Y aquí Pedro, al ver el lienzo, menciona al Señor: jamás ha entrado en mi boca, jamás he comido cosa impura. No debemos sacar este texto del contexto. Muchas personas dicen que aquí, con este texto, con la visión de Pedro,
el Señor empezó a permitir que se coma cualquier clase de carne o de animal que existe en este planeta. Pero no es así. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta, llamaron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: 3 hombres te buscan. Levántate, pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: Yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de vuestra venida? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y los acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pedro queda perplejo, pero cuando llegan estos hombres, él los invita a pasar, y en ese momento va entendiendo lo que el Señor quiere indicarle. La Biblia de Andrews menciona algo muy importante. Cornelio representa un punto de inflexión en la actividad misionera cristiana. Si bien Felipe ya había predicado en Samaria y bautizado al funcionario etíope, estas personas están todavía dentro de la órbita de la religión hebrea. Cornelio es claramente un gentil y lo gana para la fe nada menos que Pedro. Por tanto, Cornelio representa el gran avance decisivo, el precedente fundamental. El evangelio no quedará restringido dentro de los límites del judaísmo, sino que irá también a los gentiles. Una lección necesaria para alguien que pensaba que quedaría el evangelio solamente para los judíos. Ahora podemos también entender nosotros dentro del contexto lo que el Señor quiso decir a Pedro con aquella visión, y Pedro lo entendería muy bien. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Por eso, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual se hospeda en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro entra ante aquella multitud. Y en el versículo 28 entendemos que él también comprendió claramente: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío acercarse a un extranjero. Pero ahora yo he entendido, mediante aquella visión, mediante aquel lienzo, que Cristo también está dispuesto a extender su salvación al resto del mundo. No debemos sacar los textos
fuera de contexto como muchos lo hacen. El Señor utiliza esta visión, utiliza esta lección para que Pedro entienda lo que vendría después. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús, a quien mataron colgándolo en un madero, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro predica a la multitud que estaba ahí en casa de Cornelio, a aquellos gentiles. Les indica acerca del Evangelio de Jesucristo y de su palabra. Les enseña acerca de su obra guiada por el Espíritu Santo, también que Él murió, que Él resucitó y que ellos, incluido Pedro, fueron testigos. Los discípulos fueron testigos de aquello que sucedió. Pero también les enseña que el Señor no hace acepción de personas, sino que está dispuesto a recibir a aquel que le teme y hace justicia. Así, de esta manera, Pedro empieza también a predicarle a los gentiles, así como ya lo hizo con los judíos y en los cuales descendió el Espíritu Santo. Ahora está frente a frente a los gentiles. Y vemos que el texto nos dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Ahora el Espíritu Santo también entra en la vida de aquellos que habían recibido al Señor. Lo mismo sucede hoy en día. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Amén. El día que usted se bautizó, el Espíritu Santo vino sobre usted. Pero tristemente a veces nos apartamos del Señor o no tenemos la fe suficiente para que Él obre en nuestras vidas. Hoy Él quiere obrar con poder en usted. Hoy pide el Espíritu Santo. Ore, dedíquese a la oración, dedíquese a predicar, testifique con su vida, porque el Señor va a actuar con poder por medio de nosotros, que somos sus discípulos. Cuánta maravilla hemos aprendido hoy en este capítulo. El Señor cada día nos va instruyendo, cada día nos prepara para su santa y divina obra. Ahora le invito a que juntos terminemos en oración. Padre, gracias, Señor, porque tú nos enseñas hoy que no haces acepción de personas, porque podemos entender, Señor, que mientras hay vida, cualquier persona que se acerca a ti, que desea ser perdonada por ti, puede obtener la salvación.
porque tú nos aclaras, Señor, también en tu palabra, que no debemos sacar ningún texto fuera de contexto, Señor. Que aquel lienzo fue una lección para que Pedro entienda que los judíos no eran los únicos en recibir la salvación, sino todo el mundo por quien Cristo murió. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo nos puede guiar, nos quiere guiar. Ahora pedimos, Señor, que actúe poderosamente en nosotros. Y Señor, si así como Pedro, alguien de nosotros tiene algún prejuicio para con otra persona, que lo quites de nuestra mente y que amemos a nuestro prójimo como Cristo nos amó. Bendícenos, Señor, acompáñanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde, tenga una bendecida jornada.